6 de septiembre de 2025, un día que entra en la historia. El presidente Ibrahim Traoré declara: en los próximos 2 años, Burkina Faso ya no conocerá el hambre. Alguna vez nos hundimos en la oscuridad. Campos áridos, estanques secos, corrales abandonados. Todo quedaba como un recuerdo doloroso. Pero hoy, un juramento resuena. En 24 meses, el hambre, el enemigo eterno de la nación, será derrotado. No gracias a una ayuda impuesta, no gracias a promesas vacías de Occidente, sino gracias a una iniciativa revolucionaria, huerto, estanque, corral, iniciada por el propio Traoré y realizada junto con el pueblo burkinés. Verdes huertos de plátanos que se extienden, campos de maíz y trigo dorados bajo el sol. Estanques llenos de vida, corrales donde el estiércol se convierte en oro para la tierra, y los tallos de plátano alimentan a cabras y peces. Un ciclo sencillo pero genial, lo suficientemente poderoso para alimentar a toda una nación. Esto no es solo un proyecto agrícola, es una estrategia de liberación, una afirmación. Burkina Faso puede levantarse por sí mismo, y África puede ser autosuficiente. La pregunta para el mundo: si Burkina Faso puede hacerlo, ¿quién se atreverá a decir que África no puede levantarse fuerte y libre? Si crees que este es el inicio de una verdadera revolución, suscríbete al canal para acompañarnos en este viaje histórico. Esa pregunta alguna vez fue un desafío, una burla de los de afuera. Pero hoy, se ha convertido en una verdad escrita por las manos de los propios burkineses, guiados por la voluntad de hierro del presidente Ibrahim Traoré. Mientras el mundo corre tras la tecnología, las armas y el lucro, Traoré elige un camino aparentemente simple pero grandioso: poner un plato de comida en la mesa de cada familia, de cada niño. Lo llama el proyecto huerto, estanque, corral. Pero en realidad, esto no es solo un proyecto agrícola, es una declaración de libertad, de soberanía, de supervivencia de un pueblo. Imagina huertos verdes de plátanos, maíz y trigo brotando de tierras antes llamadas muertas. Estanques llenos de agua, reflejando el sol africano. Corrales que no solo crían ganado, sino que regeneran la tierra con abono natural. Un ciclo cerrado, donde nada se desperdicia, donde la naturaleza y el hombre renacen juntos. Esto no es solo un sueño, es la realidad que ocurre en Burkina Faso. Y el mundo se asombra al ver que un país antes ridiculizado, ahora es pionero en un modelo sostenible contra el hambre, tan eficaz que sorprende incluso a Occidente. Mientras Occidente trae ayuda en forma de deudas y arroz atado a condiciones políticas, Traoré responde con la tierra heredada de los antepasados. No suplica, no agacha la cabeza. Les dice a su pueblo: podemos salvarnos a nosotros mismos, y de nuestras propias manos nacerá un nuevo Burkina Faso. Y hoy, Burkina Faso reescribe la historia. Ya no es símbolo de pobreza, ya no es víctima en informes humanitarios. Se convierten en pioneros, demostrando al mundo que África puede alimentarse a sí misma, con la sabiduría y el coraje de su propia gente. Esta historia no es solo para Burkina Faso, es para toda África, para todos los que fueron despreciados, oprimidos, hundidos en el prejuicio del imposible. Porque desde hoy, Burkina Faso ha demostrado: nada es imposible. Es el momento para que el mundo vuelva a preguntarse: ¿quién está realmente atrás y quién adelante? ¿No será Burkina Faso, con un proyecto aparentemente simple, quien escribe un nuevo capítulo en la historia del desarrollo global? ¿Y tú, que escuchas esta historia? Eres testigo de una revolución silenciosa pero grandiosa. Una revolución no con armas, sino con un grano de maíz, un plátano, un pez del estanque. Si crees que la libertad comienza con un plato lleno, si crees que un pueblo tiene derecho a erguirse con sus propias manos, apoya este camino. Suscríbete, comenta, comparte, para acompañar a Burkina Faso y al presidente Ibrahim Traoré en esta revolución que acabará con el hambre en solo 2 años. En la historia del desarrollo de Burkina Faso, pocos proyectos son tan simples y a la vez tan poderosos como el de huerto, estanque, corral,
impulsado por el presidente Ibrahim Traoré. No es una teoría lejana escrita en papel. Tampoco son paquetes de ayuda temporal cargados de condiciones. Es un modelo práctico, ligado a la tierra, al ritmo de vida y al propio aliento de los campesinos. Los huertos antes abandonados, tierras secas y agrietadas bajo el ardiente sol del Sahel, hoy se visten de un verde renacido. Maíz, plátano y trigo se han convertido en los 3 nuevos pilares de la agricultura. El plátano verde no solo aporta un alimento rico en energía, sino que también se ha convertido en un producto de exportación hacia el mercado internacional. El maíz, antaño escaso en las comidas, ahora abunda en cada hogar. Y el trigo, cultivado por primera vez a gran escala, abre la puerta a la autosuficiencia. Los burkineses pueden hacer su propio pan en lugar de depender de importaciones. Si los campos son el corazón del proyecto, los estanques son sus pulmones. En el Sahel, el agua vale tanto como el oro. Antes, la lluvia caía y se marchaba, dejando tras de sí una larga estación seca. Pero ahora, el agua se conserva en estanques donde los habitantes crían peces alimentados con subproductos agrícolas, tallos de plátano, hojas de maíz, restos de verduras. Este ciclo cerrado genera tanto una fuente valiosa de proteínas como agua para riego, garantizando cosechas menos dependientes de la dureza de la naturaleza. En apenas un año, familias que casi nunca probaban el sabor del pescado, ahora pueden comerlo cada semana e incluso venderlo en el mercado, aumentando sus ingresos. Y de los corrales surge una fuerza silenciosa. Lo que antes se consideraba desecho, hoy se ve como oro para la tierra. El estiércol de cabras, vacas y aves se procesa y regresa al campo, enriqueciendo el humus y devolviendo vida al suelo. Los tallos de plátano tras la cosecha se convierten en alimento para el ganado y los peces, uniendo cada eslabón de un ciclo que nunca se detiene. Así, la tierra ya no se agota. Los campesinos no necesitan comprar fertilizantes químicos importados, ni depender de las multinacionales de semillas y abonos. Los beneficios no se limitan a los cultivos. También es un escudo para el medio ambiente. Se frena la deforestación, se detiene la desertificación, se reducen las emisiones de la quema de excedentes agrícolas. Y lo más importante, transforma el papel del campesino. Ya no es una víctima pobre que espera ayuda, sino un guerrero, un guardián de la tierra y un constructor del futuro. Las cifras lo demuestran todo. En solo 12 meses de prueba, la producción de maíz se triplicó. Los plátanos de los primeros huertos ya llegaron al mercado internacional. Los peces de los estanques aportaron decenas de miles de toneladas de proteínas a las familias. Y lo más importante, el hambre se redujo en un 45% en las zonas donde se aplicó el proyecto. Lo que las organizaciones internacionales prometieron durante décadas, Burkina Faso lo logró en apenas 2 años, y con su propia fuerza. Pero detrás de este éxito se esconde una profunda filosofía que Ibrahim Traoré quiere transmitir a su pueblo y al mundo. Un pueblo hambriento es un pueblo fácil de someter. Pero un pueblo saciado se mantendrá erguido y jamás se inclinará ante ninguna fuerza. Con el modelo de huerto, estanque, corral, no solo alimenta a la nación, sino que también libera el espíritu de todo un país. Y el mundo queda asombrado. Porque Occidente siempre creyó que Burkina Faso solo podía sobrevivir con ayuda. Pero ahora, el Sahel, esa tierra árida que consideraban muerta, se convierte en el lugar que siembra una valiosa lección para la humanidad. La libertad no proviene de contratos de deuda, sino de las semillas sembradas en la tierra madre. Si crees que esta verdad merece difundirse, suscríbete al canal, comparte el video y deja un comentario. Cada acción tuya será un ladrillo en los cimientos de una África independiente, resiliente y orgullosa. Cuando la información sobre el proyecto Huerto, Estanque, Corral se difundió, el mundo entero pareció despertar. De los campos de maíz verdes, de los estanques llenos de peces, de los corrales en constante actividad, se alzó un mensaje.
Burkina Faso había encontrado su propio camino para salir de la pobreza. La primera reacción vino de Occidente. Los grandes periódicos de París, Washington y Londres publicaron al mismo tiempo artículos con titulares cargados de escepticismo. Un modelo demasiado simple para tener éxito, una ilusión agrícola, o pronto fracasará cuando se agoten los recursos. Los economistas de la ayuda, acostumbrados a ver África como una tierra dependiente, no podían creer que un modelo tan rústico pudiera transformar toda una economía. Pero mientras ellos debatían, periodistas independientes, organizaciones de investigación ambiental e incluso activistas sociales viajaron al lugar. Volvieron con grabaciones, campos dorados de trigo, cosechas de plátano llenas de alegría, estanques de peces brillando como plata. Entrevistaron a campesinos que antes vivían en la pobreza y que ahora, con la frente en alto, decían: no necesitamos ayuda. Nos hemos salvado nosotros mismos. Ese contraste sacudió a la opinión pública occidental. De un lado, críticas feroces. Del otro, la verdad evidente en cada cifra, en cada imagen. En África, la reacción fue completamente distinta. Muchos países vecinos, desde Malí y Níger hasta Ghana y Nigeria, comenzaron a enviar delegaciones a Burkina Faso para aprender. Comprendieron que si un país pequeño, asediado por las dificultades como Burkina Faso, podía levantarse por sí solo, no había razón para que los demás pueblos africanos no lo hicieran. Se organizaron conferencias, se lanzaron programas de intercambio agrícola. El huerto, estanque, corral, de ser un simple experimento, pasó poco a poco a convertirse en símbolo de un gran movimiento, el movimiento de la autosuficiencia. Y esto es lo que realmente preocupaba a Occidente. Porque sabían bien, la ayuda no es solo dinero, es también una cadena. Cuando esa cadena se rompe, el control desaparece. Burkina Faso no solo estaba alimentando a su pueblo, también sembraba en el corazón de África una semilla peligrosa para las grandes potencias, la semilla de la verdadera independencia. En los pasillos del poder en Bruselas y Washington se celebraban reuniones secretas. Los estrategas susurraban: si este modelo se expande, perderemos influencia. África ya no dependerá de nosotros. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Y el pueblo de Burkina Faso? No le importan esas amenazas lejanas. Solo sabe que, por primera vez en generaciones, su mesa está llena. Los niños ya no están delgados y hambrientos, sino que corren felices entre las hileras de maíz. Las madres ya no se preocupan por la comida. Los padres ya no bajan la cabeza para pedir arroz prestado. Todos caminan erguidos, con la convicción de que su nación al fin ha encontrado el camino. Mientras el mundo debate, Burkina Faso escribe en silencio un nuevo capítulo. El capítulo de gente común logrando un milagro. Si crees que un pueblo pequeño puede generar una ola capaz de sacudir al mundo entero, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este viaje histórico. Las noticias del inesperado éxito del proyecto Huerto, Estanque, Corral se extendieron como una tormenta, pero no todos querían ver a Burkina Faso erguirse con orgullo. En Europa, las corporaciones exportadoras de trigo y maíz, e incluso las compañías internacionales de fertilizantes, se alarmaron de repente. Habían ganado miles de millones de dólares vendiendo productos a África. Ahora, un modelo agrícola autosuficiente amenazaba con asfixiar sus beneficios. Se lanzó una campaña secreta. Aparecieron artículos falsos que afirmaban que los peces de los estanques de Burkina Faso estaban contaminados, que los plátanos cultivados no cumplían con las normas sanitarias, que el trigo contenía patógenos. Rumores se propagaron en las redes sociales, con un único objetivo: sembrar dudas, destruir la confianza. Pero la gente no era tan fácil de engañar. Ellos mismos eran los testigos vivos del éxito de este modelo. Comían pescado cada semana, vendían plátanos en el mercado, horneaban pan con su propio trigo. Y cuando oían los rumores, simplemente se reían. Los de fuera que no viven con nosotros, ¿cómo podrían saber lo que comemos cada día? Sin embargo,
La batalla no terminó ahí. Algunos cargamentos de plátanos y trigo exportados de Burkina Faso a Europa fueron de repente bloqueados en los puertos, con la excusa de no cumplir con las normas de seguridad alimentaria. Los funcionarios occidentales querían demostrar que un país pequeño no podía desafiar el sistema comercial mundial. Ibrahim Traoré dio un paso al frente y declaró abiertamente ante la nación: si no quieren comprar nuestros productos agrícolas, los venderemos a nosotros mismos y a nuestros hermanos africanos. Quieren usar barreras para detenernos, pero el muro más grande es el miedo en nuestros corazones. Y hoy, Burkina Faso ya no tiene miedo. Esas palabras prendieron como fuego. Desde las aldeas hasta las ciudades, la gente salió a las calles, llevando mazorcas de maíz, racimos de plátanos, cestas de pescado, no para vender, sino para compartir entre sí. Se difundió un espíritu de solidaridad sin precedentes. Si el mundo nos da la espalda, nosotros nos tomaremos de la mano. En la sombra, manos invisibles siguieron conspirando. Se infiltraron grupos de sabotaje que incendiaron en secreto almacenes de maíz, rompieron diques de estanques, sembraron miedo. Pero lo que no esperaban era la resistencia de los campesinos. Cada vez que un estanque era destruido, el pueblo lo reconstruía junto en pocos días. Cada vez que un granero ardía, decenas de aldeas cercanas aportaban maíz para reemplazarlo. Ellos entendían que esto no se trataba solo de comida. Era una lucha por la supervivencia, por la libertad y por el derecho a mantener la cabeza en alto. En Occidente, los que estaban detrás de la campaña de sabotaje empezaron a preocuparse, porque en lugar de derrumbarse, Burkina Faso se hacía más fuerte. En lugar de dividirse, el pueblo se unía más. Y en medio de la prueba, la imagen de Ibrahim Traoré brillaba más que nunca. Un líder que no solo luchaba contra la pobreza, sino también contra las conspiraciones externas, con una sola convicción: la nación debe ser dueña de su destino. Si crees que la libertad solo llega cuando nos atrevemos a levantarnos contra las fuerzas que quieren frenarnos, suscríbete al canal y comparte este video para difundir la fuerza espiritual de Burkina Faso y de toda África. Desde los verdes campos de Burkina Faso, la llama de la esperanza comenzó a extenderse hacia las naciones vecinas: Níger, Mali, Ghana, Senegal. Enviaron delegaciones de expertos para aprender. Vieron con sus propios ojos estanques brillando bajo el sol, infinitos campos de maíz, rebaños de cabras bien alimentadas y, sobre todo, las sonrisas de campesinos antes acostumbrados al hambre, ahora erguidos con orgullo. Se celebró una conferencia extraordinaria en Ouagadougou. Ibrahim Traoré, de pie entre decenas de banderas de naciones africanas, alzó su voz. Hemos esperado ayuda durante décadas, y el resultado solo ha sido pobreza prolongada. Ha llegado el momento de escribir nuestra propia historia. El modelo huerto, estanque, corral, no es solo un proyecto de Burkina Faso. Puede ser un movimiento para toda África. Estallaron aplausos ensordecedores. Los jóvenes líderes de todo el continente se miraron, con un brillo en sus ojos nunca antes visto. El brillo de una África autosuficiente. Así, en Malí, los pueblos a lo largo del río Níger empezaron a construir estanques de peces con ladrillos hechos a mano. En Ghana, surgieron plantaciones de plátanos, no solo para comer, sino también para exportar a países de África Occidental. En Kenia, las universidades introdujeron el modelo huerto, estanque, corral en sus programas, convirtiéndolo en una nueva disciplina agrícola, combinada con la tecnología moderna para ampliarlo. Poco después, la Unión Africana anunció un plan: huerto, estanque, corral panafricano. Un proyecto común para acabar con el hambre en todo el continente en 10 años. Burkina Faso, un pequeño país del Sahel, de repente se convirtió en un faro guía para todo un continente. Mientras tanto, Occidente observaba con desconcierto. Siempre habían considerado África solo como un mercado para vender trigo, carne congelada, fertilizantes químicos. Pero ahora, África producía,
Se alimentaba a sí misma e incluso se preparaba para exportar de regreso. Por primera vez en generaciones, el equilibrio del poder comenzaba a cambiar. En las aldeas de Burkina Faso, la gente veía llegar autobuses con visitantes extranjeros para observar su modelo. Un anciano dijo a los niños: «Antes venían a llevarse nuestro oro. Ahora vienen a aprender de nosotros. Ese es el verdadero cambio». Y en efecto, ya no era un sueño, sino una realidad. A partir de una idea que parecía sencilla, Ibrahim Traoré había convertido el huerto, estanque, corral en un símbolo político, un arma blanda de África. No solo alimentaba a las personas, sino también al espíritu de libertad. La gente comenzó a llamarlo el arquitecto de la abundancia, el hombre que demostró que el poder no siempre proviene de los fusiles o de los contratos de deuda, sino que puede nacer de una semilla plantada en la tierra madre. Si crees que una pequeña semilla también puede sacudir al mundo entero, suscríbete al canal, dale like y comparte este video para apoyar a Burkina Faso y la gran travesía de África. Cuando el movimiento huerto, estanque, corral se extendió por toda África, el mundo empezó a prestar atención. En París, Bruselas y Washington, informes secretos eran enviados constantemente a los escritorios de los jefes de Estado. Los gigantes agroindustriales, acostumbrados a vender semillas, fertilizantes y alimentos a África, vieron de repente caer sus ingresos. Se celebró una reunión a puerta cerrada en Bruselas. Un experto exclamó: «Si este modelo se aplica de manera generalizada, perderemos todo un mercado de cientos de miles de millones de dólares. África ya no comprará trigo, no importará maíz, no necesitará fertilizantes químicos, serán autosuficientes, incluso exportarán a cambio. Esto es una pesadilla». Inmediatamente, la Unión Europea presentó una oferta histórica: comprometer 20.000 millones de euros en ayuda para Burkina Faso y los países que siguieran este modelo, con la condición de que cooperen y compartan la propiedad intelectual de la iniciativa Huerto, Estanque, Corral. Sonaba generoso, pero en realidad era una trampa. Si se firmaba, el movimiento quedaría bajo el control de las corporaciones occidentales. El 14 de febrero de 2027, Ibrahim Traoré subió al podio ante decenas de miles de personas reunidas en la plaza de Ouagadougou. Su rostro era firme, su voz decidida. «Dicen que nos darán 20.000 millones de euros. Pero no necesitamos dinero esparcido como carnada. Hemos demostrado que, con nuestras propias manos, con nuestra propia inteligencia, podemos alimentar a toda una nación». Burkina Faso no vende la semilla de la libertad, ni comparte el alma de esta revolución con ningún poder. Si alguien quiere aprender, estamos dispuestos a compartir, pero no para que nos controlen, sino para que todos podamos mantenernos erguidos, caminando como hombres libres. Toda la plaza estalló en vítores. Las banderas de Burkina Faso ondeaban bajo el sol, como una ola rojo-verde-amarilla que lo cubría todo. Esa declaración se difundió rápidamente por toda África, convirtiéndose en símbolo de un espíritu indomable. Occidente quedó atónito. En lugar de aceptar el dinero de ayuda, Burkina Faso eligió un camino más difícil, el de la verdadera independencia. Y precisamente esa decisión transformó a Ibrahim Traoré, de líder nacional en símbolo continental, incluso mundial. Desde ese día, no solo lo llamaron el arquitecto de la abundancia, sino también el guardián de la libertad de África. ¿Qué piensas de que un pequeño país como Burkina Faso pueda preocupar a Europa y Estados Unidos? Deja tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para seguir la próxima parte de la historia. Han pasado 2 años desde el día en que Ibrahim Traoré anunció el lanzamiento del proyecto Huerto, Estanque, Corral. El Burkina Faso de hoy ya no es el mismo. Los pueblos antes arruinados ahora resuenan de risas. Los niños van corriendo a la escuela con el estómago lleno, sin quedarse dormidos de hambre en clase. Las madres ya no hacen fila para recibir cereales de ayuda. En su lugar, llevan al mercado canastas de plátanos, maíz y pescado fresco. Los hombres ya no emigran a los países vecinos en busca de trabajo.
Se quedan para cuidar sus huertos, estanques y corrales en su tierra natal. Ouagadougou, la capital, cambió rápidamente. Los supermercados están llenos de productos Made in Burkina Faso. Los restaurantes sirven platos de pescado local, pan hecho con trigo cultivado en casa, cerveza elaborada con maíz del país. Ha nacido una economía basada en la agricultura, pero una agricultura moderna, integrada y autosuficiente. Más milagroso aún, la abundancia transformó el espíritu nacional. El pueblo camina con la cabeza en alto, orgulloso de decir, ya no tenemos hambre, ya no necesitamos pedir, hemos demostrado nuestra fuerza. En 2027, la ONU publicó un informe impactante. La tasa de pobreza en Burkina Faso cayó del 43% a menos del 5% en solo 24 meses, un logro sin precedentes en la historia de África moderna. El mundo entero quedó atónito. Los expertos que afirmaban que África no puede salir de la pobreza sin ayuda internacional, guardaron silencio. Burkina Faso se convirtió en prueba viviente de que, con voluntad y un modelo adecuado, incluso una nación pequeña puede obrar un milagro por sí misma. El 6 de septiembre de 2027, durante la celebración del segundo aniversario de la Declaración Histórica, Ibrahim Traoré se presentó ante cientos de miles de ciudadanos. Su voz era profunda y resonante. Hace 2 años temíamos al hambre. Hoy la hemos vencido. Pero esto es solo el comienzo. Nuestro próximo objetivo es convertir a Burkina Faso en el granero de toda África. No solo nos alimentaremos a nosotros mismos, sino también a nuestros hermanos y amigos en este continente. Los vítores estallaron como un maremoto. En ese momento, Burkina Faso ya no era una pequeña nación del Sahel, sino una antorcha que iluminaba el camino para toda África. Cuando el sol se puso sobre los infinitos campos de maíz, cuando la brisa recorrió los verdes platanales y cuando el chapoteo de los peces resonó en los estanques, la gente comprendió. Esto no era solo un modelo agrícola, era una revolución espiritual. Un pueblo se salvó a sí mismo, y con ello, reescribió la historia de todo un continente. Si crees que la historia de Burkina Faso puede inspirar al mundo entero, deja un comentario, comparte este video y suscríbete al canal. Seguiremos trayéndote relatos que sacudan la fe de la humanidad.